Bienvenido a la Iglesia Bautista Getsemaní, un lugar de paz y amor. Gracias por escucharnos. Getsemaní, servimos y amamos. Libro de Lucas, capítulo 14. Y en esta tarde quiero hablar sobre el tema cómo ser un discípulo de Cristo. Cómo ser un discípulo de Cristo. ¿Cómo sabemos que somos discípulos de Cristo? Bueno, sabemos que somos discípulos de Cristo cuando nuestro objetivo, cuando nuestro anhelo, cuando nuestra visión es parecerse a Cristo. Es obedecer lo que Cristo dice, hacer lo que Cristo hacía y tratar de conocerlo más. Ahí es como podemos determinar que somos discípulos de Cristo. Ser un discípulo de Cristo no es observar las actitudes ajenas y de acuerdo a las actitudes, comportamientos o acciones de los demás, va a ser mi comportamiento o mi nivel de ánimo o mi nivel de desánimo. Lamentablemente vivimos en una generación en donde cual más se llama cristiano, cual más dice voy a la iglesia cristiana, pues ya soy cristiano. Sin embargo, cristianismo no es decirlo, sino cristianismo tiene que ver más con lo que uno hace y con lo que uno es. En Lucas encontramos cómo Jesucristo hablaba a las multitudes y les ponchaba el globito y les decía las cosas que tenían que hacer y no seguir una simple religión, sino simplemente vivir en lo que decían creer. En Lucas 14:25 dice la escritura lo siguiente: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo ven comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 o al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Discípulos de Cristo es lo que Él quiere. Discípulos de Cristo es el objetivo principal por el cual usted y yo venimos a la iglesia. Discípulo de Cristo es uno que sigue. Discípulo de Cristo es uno que obedece. Discípulo de Cristo nos lleva a entender que somos llamados a tomar una decisión. Discípulos de Cristo es comprender que somos llamados a ir más allá que un simple creyente. Discípulo de Cristo tiene que ver con el comprender que para parecernos más a Cristo debemos aprender a seguir a aquel que nos amó y murió por nosotros. Eso es ser discípulo de Cristo. Discípulo de Cristo es aquel que está dispuesto a llegar a la última gota de sudor con tal de parecerse a Jesucristo. Pero lamentablemente vivimos en una generación que ha transgiversado el concepto o significado de la palabra discípulo y lo ha cambiado y lo ha manipulado y pervertido a una filosofía de conveniencia, en donde dice por el simple hecho de que yo vengo a la iglesia, pues ya todo está bien, ya mi vida tiene que mejorar y debo de tener prosperidad y debo de hacer un montón de cosas, pero al más mínimo detalle, al más mínimo problema, muchas veces nos alejamos de Dios. Por esa razón debemos determinar de quién somos discípulos. ¿Somos discípulos de Cristo o somos discípulos del pastor? ¿Somos discípulos de Cristo o somos discípulos de Pedro Cruz? ¿Somos discípulos de Cristo o somos discípulos de los hermanos de la iglesia?
¿Somos discípulos de Cristo o acaso somos discípulos de las acciones de aquella persona que lleva más tiempo en la iglesia? ¿De quién somos discípulos? Porque determinando de quién somos discípulos es la manera en la que yo voy a comportarme y sinceramente, si por alguna razón una persona falla siendo yo discípulo de Cristo, a mí no me va a importar, yo voy a seguir adelante. Pero lamentablemente es más fácil aparentar y decir algo que no somos, cuando la realidad es lo que Dios quiere es que seamos discípulos de Él. Tristemente la iglesia de Cristo hoy en día está llena de cristianos que dicen amar a Cristo, que dicen amar a Dios, pero pocos, muy pocos, son aquellos que le quieren seguir y son aquellos que le quieren servir. Hoy en día muchos cristianos quieren un Cristo que haga todo lo que ellos quieren. Quieren un Cristo que cumpla sus caprichos. Quieren un Cristo que cumpla sus deseos, sus anhelos, sus objetivos, sus metas, su visión, su aspiración en la vida. Hoy en día queremos a un Cristo que cumpla al pie de la letra lo que nosotros queremos, que esté cuando lo necesitamos, que nos sane cuando estemos enfermos, que nos dé dinero cuando no tengamos economía, que nos dé salud cuando tenemos una dificultad en cuestión de salud. Y mira, queremos a un Cristo que haga lo que nosotros queremos, que nos haga felices, que nos ponga alegres, que nos haga disfrutar la vida, pero no queremos a un Cristo que nos saque de nuestra comodidad. Queremos a un Cristo que se amolde a mi parecer. Queremos a un Cristo que haga lo que yo pienso, que se amolde a mis ganas y a mi motivación actual. Queremos a un Cristo que me esté esperando cada que yo llegue. Queremos a un Cristo que esté a disposición 24/7 para cuando yo lo necesite. Hermanos, ese no es nuestro Cristo. Ese no es Cristo. El Cristo que yo conozco es un Cristo que demanda santidad. El Cristo que viene en la Biblia es un Cristo que dice, ¿sabes qué? ¿Quieres seguirme? Niégate a ti mismo. ¿Quieres ser mi discípulo? Sacrifica. ¿Quieres tener bendición? Ofrécete a ti mismo. Haz un sacrificio. Cuando dice la Biblia que cuando grandes multitudes seguían a Cristo, Dios los enfrentaba con una demanda. Y la demanda era lo siguiente: si alguno viene a mí y no aborrece, o si alguno hace eso, si alguno viene a mí y tiene que hacer tal cosa. Porque el enfoque principal, hermanos, es que nosotros somos discípulos de Cristo. El ser discípulo de Cristo trae demandas de parte de Cristo. Usted puede ser un cristiano que está en las gradas. Usted puede ser un cristiano espectador que solamente se conforma con escuchar, con asistir, con sentarse, levantarse e irse, calmar su mente, calmar su conciencia, pero nunca seguir a Cristo. Y al más mínimo problema, tener una excusa para alejarte del Dios a través de la iglesia. Eso, hermanos, eso es hoy en día los discípulos que somos. Discípulos de cristal. Discípulos que no nos gusta que se nos exija. Discípulos que no nos gusta que se nos llame la atención. Hoy en día habemos muchos discípulos que nos ofendemos por cualquier cosa. Nos ofendemos cuando se nos regaña, nos ofendemos cuando se nos confronta, nos ofendemos cuando se nos predica la verdad. Hoy en día vemos discípulos que lamentablemente con cualquier cosa nos quebramos. Queremos ser tratados con tela y con pincitas para no ofendernos, argumentando que Dios es un Dios de amor. Pero un verdadero discípulo sabe que Dios también, aunque es un Dios de amor, también es un Dios justo que le da el pago a cada uno de lo que hace. Un discípulo de Cristo es lo que Él quiere. Muchas veces, hermano, nos hemos mal enfocado en esto, pensando que discípulo de Cristo solo es venir a la iglesia, y aunque es parte de el venir a la iglesia y echarle ganas y todo eso, que es muy bueno, ser discípulo de Cristo nos lleva a la práctica. Ahora, ¿cómo puedo yo ser un discípulo de Cristo? Bueno, Marcos capítulo 8, versículo 34, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hace tiempo, cuando yo estudiaba el seminario, el instituto, había gente que me mal informaba acerca de ser un discípulo de Cristo y me decía que pues yo tenía que negarme a los deseos de la carne. O sea, que si había frío,
no le tenía que dar gusto a la carne bañándome con agua caliente. Tenía que bañarme con agua fría, porque bañarme con agua caliente era darle gusto a la carne, y pues yo tenía que bañarme con agua fría. Por esa razón no había boiler ni calentadores en ese instituto, porque teníamos que hacer sufrir a la carne. Nos decía, mira, si a ti se te antoja una hamburguesa, niégate a ti mismo si quieres ser discípulo de Cristo, y no te la compres, no te la comas, y mejor vete a comer algo que no te gusta, pensando que eso es ser discípulo de Cristo. Cuando empecé a estudiar más la Biblia, me di cuenta que discípulo de Cristo no tiene que ver con lo que hacemos en cuestión de bañarse o comer, sino tiene que ver más con qué actitud tengo delante de Dios. La negación de uno mismo no significa que yo me voy a abstener de algo, de comer algo, de darme un gusto, de comprarme tal cosa para disfrutar la vida, porque la finalidad de ser cristianos es poder tener una vida en abundancia. Pero negarse a sí mismo es comprender que la persona más importante de la ecuación entre Dios y yo es Dios. Es comprender que aunque tal vez un día yo no quiera venir a la iglesia, pero como yo sé que Dios es lo más importante, yo voy a venir a la iglesia. Es comprender también que a pesar de que tengo una necesidad, pero le he prometido a Dios algo, yo tengo que cumplirle. ¿Por qué? Porque somos discípulos de Cristo. Eso es negarse a sí mismo. Cristo nos llama a estar dispuestos a perder nuestra propia vida. Estar dispuestos a decir qué tanto puedo yo hacer por ti. Mira, hermanos, hoy en día habemos muchos creyentes que somos egoístas. Le damos a Dios nuestras sobras. Le damos a Dios lo que nos conviene. Le damos a Dios siempre y cuando no tengamos cierto desequilibrio económico. Y mira, tristemente por esa razón no somos bendecidos. Cristo nos llama a vivir en santidad. Cristo nos llama a estar dispuestos a decir, ¿sabes qué? Yo no soy el más importante eres tú. Yo tengo que guiar a mi familia porque Dios, tú eres lo más importante. Yo tengo que hacer esto, aunque yo quiera hacer lo contrario en pecado, pero yo tengo que hacer esto porque tú eres lo más importante. O sea, es aprender a decir no a los deseos carnales, que es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pleito, celos, iras, contiendas y un montón de pecados más. Es decirle no al pecado y decirle sí a Dios. Eso es negarse a sí mismo. No es decir, es que yo, pobrecito, por mi culpa, yo soy malo y yo soy esto. No, eso no es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo es entender quién es el más importante. El que estoy dispuesto a hacer por Dios. Ahora, también ser discípulo de Cristo no es para cualquiera. Solo es para aquellos que están dispuestos a amar a Dios por encima de todas las cosas. En Mateo capítulo 10, versículo 37, Jesucristo confronta a la gente y les dice, ok, ¿quieres ser mi discípulo? ¿Quieres parecerte a mí? ¿Estás dispuesto? Y en el versículo 37 vemos lo que dice. El que ama a padre o madre más que a mí, ¿qué? No es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. O sea, pastor, que yo tengo, para ser discípulo de Cristo, yo tengo que odiar a mi papá y a mi mamá. O sea que yo tengo que odiar a mi hijo o a mi hija para que yo sea discípulo de Cristo. No. Pero lo que esto tiene que ver es de que muchas veces muchos de nosotros tomamos decisiones en base a nuestro círculo familiar. Si no llega el amigo, si no llega la amiga, si no llega el pariente a casa en tiempo cuando venimos a la iglesia, pues venimos a la iglesia. Si es que no llega, pero si llega, preferimos estar con ellos que con Dios. Eso es amar a Dios, eso es amar a la gente por encima de Dios. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sabes qué, pastor? Es que tengo un partido de béisbol y mire, de verdad, no sabe, van a jugar tal equipo y mire, es el partido de la vida, no voy a ir a la iglesia. Eso es amar el juego por encima de Dios. Y eso se llama idolatría. La idolatría no tan solo es rezarle a un santo.
La idolatría no tan solo es postrársela a la Virgen o hacer un montón de cosas. No, eso no es idolatría. Idolatría es poner algo más por encima de Dios. Y muchos de nosotros cometemos el error de ser idólatras, no adorando imágenes, pero sí anteponiendo cosas por encima de Dios. Por esa razón no somos discípulos. Un verdadero discípulo tiene un amor a Dios por encima de todos. Porque Cristo dice, ¿quieres ser mi discípulo? ¿Sabes qué? ¿Quieres ser digno de mí? Ámame de tal manera, ponme a mí en primer lugar de tal manera que pareciera que odias a mamá o odias a papá. O sea, es como aquellos que hacen chantaje, que dicen, es que si me amas, no vas a ir a la iglesia. No vayas a la iglesia. Si me amas, no vayas a la iglesia. Estate conmigo. Ahí es en donde tú y yo podemos decidir a quién amamos más. Si a aquella persona que nos quiere chantajear o a Dios que nos está dando todo. Pero te voy a decir algo, el problema está en que muchos de nosotros cedemos ante los chantajes de las demás personas. Cuando aquel pariente dice, es que mira, yo vine a la iglesia, yo vine a tu casa a visitarte, ¿cómo nos vas a dejar solos? Y ahí a veces en donde nos entra dizque la nostalgia y pensamos, ¿cómo vamos a dejar solos aquí al compadre, a la comadre? Es que mira, ellos han venido y como si fueran las perlas de la Virgen. Y tristemente le cedemos a ellos el amor por encima de Dios. ¿Sí vamos bien hasta aquí? No podemos decir que somos discípulos de Dios si no actuamos como Dios quiere. No podemos decir que somos discípulos de Dios si en cualquier oportunidad usted y yo simplemente demostramos lo contrario. Es como usted, esposa, ¿usted creería que verdaderamente le ama a su esposo si en cualquier oportunidad le cambia por alguien más? ¿Verdad que no? Yo tengo mi familia, yo amo a mi familia, pero yo no voy a cambiar a mi familia por encima de algo más que no es importante. Yo no voy a permitir que mi esposa se enferme más o que mi hijo se enferme más por negligencia, por poner algo más que no tiene importancia por encima de él, porque yo los amo a ellos. ¿Sí estamos bien hasta aquí? Eso es amar a Dios. Amar a Dios es demostrarlo con acciones. Yo le dije a mi esposa cuando se quedó allá, le dije, ¿sabes qué? Voy a tener que regresarme a la iglesia. Ella me dijo, es que, pues mira, ve la situación, Bambán, tu hijo no está bien, yo tampoco estoy bien, y pues la verdad es que yo no quiero que te vayas, me dijo. A lo que yo le dije, mira nena, ¿sabes tú que estos pequeños detalles son aquellas cosas que van a marcar la victoria? Estos pequeños detalles, el que yo venga para acá para poder predicar como estaba lo planeado, puede hacer que Dios tenga gracia y misericordia para hacer los milagros. A lo que ella me respondió, es verdad. ¿Por qué? Porque hacer sacrificios es lo que demuestra lo que verdaderamente somos y verdaderamente a quien amamos. Dios demanda un amor donde ningún afecto a otros estorbe en lo que Él nos pida. Dios quiere ser nuestra prioridad. Dios quiere ser nuestro mayor objetivo en la vida, de agradarle a Él. Mira, a mí no me va a importar que otros se ofendan cuando yo estoy agradando a Dios. A mí no me va a importar que otros se enoje cuando yo estoy agradando a Dios. Y si por alguna razón mi familia se enoja, mi familia se ofende, y mi familia no es capaz de entender y comprender que yo estoy buscando a Dios y que es lo mejor para mi vida, entonces esa familia no nos ama. Porque cualquier persona que tenga un buen objetivo hacia nosotros va a hacer que nosotros nos acerquemos más a Dios. Dios demanda amor. Encontramos un ejemplo en la Biblia. Elí, con los hijos. Los hijos de Elí agarraban y hacían cosas que no debían. Tenían relaciones o intimidades con las mujeres que iban a orar al templo. Imagínate. Hacían cosas que no tenían que hacer. Cuando llegaban Elí, oye, ¿sabes qué? Tus hijos pues dejaron ahí los calzones tirados en el templo, hicieron un montón de cosas. Elí, diles algo. Y lo que Elí, para no dañar el corazón de los hijos, le decía, ay, hijitos, esto no se hace, hijitos. Y ya,
Eso es todo. Tú le dices eso a un niño y el niño nada más te mira, te voltea y te dice, y sigue haciendo lo que quiere. Mira, hermanos, Elí no fue capaz de ponerle un alto a su familia por amor a Dios. Elí permitió que su familia siguiera deshonrando a Dios porque amaba más a sus hijos que lo que Dios decía. Hermanos, ese es un pecado que muchos de nosotros cometemos en diferentes áreas, no precisamente con los hijos, con la familia, sino con todo lo que nos rodea. ¿Por qué? Porque se nos hace tan fácil cambiar a Dios. Se nos hace tan fácil decirle, híjole, mañana voy a la iglesia, para la siguiente semana, porque tengo algo muy importante que hacer, pastor, porque si no se hace hoy, no se hace. Mira, hermanos, cuando tú pones a Dios en primer lugar, Dios se encarga que eso que no hiciste en ese día se haga para la siguiente y se haga mucho mejor. ¿Por qué? Porque Dios no es deudor de nadie. Pero muchos de nosotros, como no somos discípulos, verdaderos discípulos de Cristo, y solamente somos discípulos de juguete, o así nos comportamos, hermano, por esa razón cambiamos a Dios por encima de todo. Ponemos algo más por encima de Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos discípulos de Él. Ahora, todos nosotros tenemos esa facilidad. Todos nosotros, al ser pecadores, pues a veces se nos hace fácil tomar malas decisiones, en donde muchas veces cambiamos a Dios. Por eso es muy importante siempre analizar de qué manera puedo demostrar mi amor a Dios. Si mi esposa me dice, no, ¿sabes qué? No vayas a la iglesia si me amas, pues mira, mija, aquí te vas a quedar, y si nos dice, es que si te vas me voy a enojar, pues ¿sabes qué? Mira, mija, vas a tener dos trabajos, a contentarte sola y esperarme aquí, porque yo voy a la iglesia, porque amo más a Dios que a ti. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Eso es lo que Dios quiere, estar dispuesto a eso, al chantaje, a lo que sea de las personas, poner a Dios siempre en primer lugar. Eso es el amor, eso es el discípulo. Un discípulo de juguete solamente está presente, pero al cualquier problema se van. Ahora, Dios quiere que nosotros, al ser discípulos de Cristo, podamos entregar todo sin reservas. En Lucas capítulo 14, versículo 33, Lucas 14, 33, dice lo siguiente: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ¿qué? Ser mi discípulo. Dice, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Mira, esto tiene que ver con entregarle a Dios todo lo que tenemos. No es de que no, pastor, pues me voy a vivir al monte porque renuncio a todo lo que tengo para entregárselo a Dios. Hermano, eso no es así. No es de que se vaya al monte de ermitaño y a no tener contacto con la sociedad. Eso no es así. Estar dispuesto a entregarle a Dios las cosas y entregarle todo sin reservas es plenamente decir, ¿sabes qué, Dios? Todo es tuyo, todo proviene de ti. ¿Sabes qué, Dios? Si tú me lo das, qué bueno. Si no me lo das, me voy a sentir un poquito, pero Dios, que se haga lo que tú quieras. Eso es entregarle a Dios. Cuenta la historia que había en una sierra persecución, en una de las sierras. Y en las sierras, como están muy arraigados a su religión y a la tradición del pueblo, se acostumbraba durante un tiempo entrar un grupo de personas con palos, con machetes, con fuego, a entrar a medio culto en la iglesia, con armas también entraban, y macheteaban a la gente, lo golpeaban con los palos y quemaban el templo por la religión. Y cuenta la historia que había una iglesia que estaba teniendo su culto y entran hombres armados a la iglesia, entran rápidamente a la iglesia y todos ahí, unos atrás y otro adelante. Y cuenta la historia que un hombre de ellos, de los que estaban armados, encapuchados, agarró y se paró enfrente de la iglesia y preguntó, ¿tú eres el pastor? El pastor dijo, sí, yo soy el pastor. Y dijo, les vamos a dar la oportunidad. Todo aquel que no sea cristiano, sálgase inmediatamente. Y cuenta la historia que mitad de la iglesia se salió. Entonces, cuando ya la iglesia se estaba ahí, aquellos que decían, pues aunque me maten, ni modo.
Cuenta la historia que estos hombres, después de que se salieron los demás, se quitan la capucha y dicen: pastor, nosotros también somos cristianos y estamos viendo a ver quién sigue a Cristo. Eran cristianos aquellas personas, no iban a hacer daño, pero eso demostró quién verdaderamente estaba en serio. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Muchos de nosotros, por cualquier detallito, nos vamos de la iglesia. Ay, es que me ofende que el pastor haga esto. Ay, es que me ofende que tal hermana no me pagó el Betterware. Ay, es que me ofende que el pastor me hable de esta manera. Ay, es que me ofende que el pastor me diga que no puedo comprar en la tiendita fuera del culto. Ay, pastor, es que me ofende, me ofende, me ofende. Mira, una persona así no es discípula de Cristo. Un verdadero discípulo es maduro. Un verdadero discípulo, ¿sabe qué? Reconoce y dice: ok, me equivoqué, fallé, reconozco, lo cambio y sigo adelante. Eso es un verdadero discípulo. Pero Dios quiere que le entreguemos todo sin reservas. Dios quiere que le entregues tu vida. Dios quiere que le entregues tus planes. Dios quiere que le entregues tus posesiones. Pero si no eres capaz de diezmar, si no eres capaz de ofrendar, entonces no puedes ser discípulo de Cristo. Si buscas la moneda más chiquita para ver si echas en la ofrenda o no, mira, hermanos, no eres discípulo de Cristo, guárdate tu moneda. Y esto no tiene que ver con dinero, como muchas veces lo he dicho, tiene que ver con el corazón. Muchos de nosotros somos discípulos de Cristo, pero realmente, por el momento de dar, colaborar y cooperar, preferimos gastar el dinero en otras cosas menos en la obra de Dios. ¿Cómo puedo yo decir que soy discípulo de Cristo? Es imposible. ¿Vamos bien hasta aquí? Tenemos que entregarle a Dios nuestra vida. Debemos entregarle a Dios nuestros planes. Debemos entregarle a Dios de tal manera que pueda ser aceptado como un sacrificio, como algo de olor grato hacia Él. Eso es ser un verdadero discípulo de Cristo. Usted puede gritar lo que quiera, puede llorar a Dios, puede cantarle muy bonito, puede hacer lo que usted quiera, pero a veces muchos de nosotros entramos al grupito que Jesucristo refutaba y decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo te digo ahora, ¿de qué manera estás demostrando que somos discípulos de Cristo? ¿De qué manera estamos demostrando que verdaderamente le vamos a seguir a Él? ¿Qué va a pasar si por alguna razón el pastor de la iglesia ya no está en la iglesia? ¿A quién vas a seguir? ¿Qué va a pasar si viene otro pastor? ¿A quién vas a seguir? ¿Qué va a pasar si tu compa de los domingos, del que te sientas a tomar la Pepsi, deja de venir a la iglesia? ¿Qué vas a hacer? Porque alguien que tiene a Cristo en primer lugar, sigue a Cristo por encima de cualquier cosa. Y mira, hermanos, estas simplemente son algunas de las condiciones que Cristo nos pide para poder ser sus discípulos, pero estas condiciones no son negociables, no son a medias, es todo o nada. Y si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, tenemos que aceptar las condiciones que Él nos pide y debemos estar dispuestos a obedecer y aceptar sus demandas para yo verdaderamente poder ser discípulo de Cristo. Yo soy discípulo de Cristo y trato de esforzarme para ser discípulo de Cristo. Si usted viene a la iglesia, aquí yo voy a estar. Si usted no viene a la iglesia, aquí yo voy a estar. ¿Por qué? Porque soy discípulo de Cristo. Hermanos, aún así viniera uno o dos, que a usted no le importe quién venga o quién no venga, usted enfóquese porque usted es discípulo de Cristo. Dios no vino a buscar multitudes, Dios vino a buscar discípulos. Y un discípulo refleja a Cristo. Un discípulo demuestra lo que es con sus acciones, con sus palabras, con su manera de ser. Un verdadero discípulo siempre busca parecerse a Cristo. Por eso yo te pregunto el día de hoy, ¿eres un discípulo o simplemente eres un espectador? ¿Eres un discípulo macizo que está maduro y le echa ganas? ¿O eres un discípulo de juguete que solamente aparenta y al mínimo problema se deslinda de la responsabilidad y se aleja de Dios? ¿Qué es lo que vas a hacer? Vamos a orar.